Este no puede ser un programa más, este no puede ser un programa típico de Big Bang, en principio porque es el anteúltimo de un ciclo que se inició hace unos cuantos años en otra radio, y que atravesó los gobiernos de Mugricio, de Alberto, y por lo menos la mitad de los gobiernos de este esperpento que tenemos hasta ahora. Pero además de eso, se darán cuenta, va a ser un programa particular por otras razones. Ya lo tenemos a Bruno ahí también del otro lado, con su propia guitarra, porque lo que vamos a hacer de alguna manera va a mixturar el texto habitual que suelo compartir con ustedes, con algunas canciones ad hoc. Por eso, como todo esto es inhabitual e implica acomodarse, afinar, probar un poquito de sonido, todo ese tipo de cosas, vamos a empezar de una manera poco común, simplemente conmigo contándoles esto, escuchando una bellísima canción de Led Zeppelin, mientras Bruno y yo nos acomodamos acá, y ahí sí arrancamos el Big Bang que todos y todas estamos acostumbrados a compartir. Así que escuchemos a Led Zeppelin y ya arrancamos. I don't know how I'm gonna tell you I can't play with you no more. I don't know how I'm gonna do what Mama told me, my friend, the boy next door. Satisfied to sit here working all day long. You're in the darker side of town. Mama say to me, that's the way, oh, that's the way it ought to be, yeah, yeah. Mama say that's the way it ought to stay, yeah, yeah. Ooh. Yesterday I saw you standing by the river, and were those tears that filled your eyes, and all the fish that lay in dirty water dying, had they got you hypnotized? Saw you kissing tiny flowers, but all that lives is born to die. And so I say to you that nothing really matters, and all you do is stand and cry.
all your ears have turned away. But now's the time to look and look again at what you see. Is that the way it ought to stay? That's the way it ought to be. Oh, don't you know now? Mama said that's the way it's gonna stay. Si yo dijese la palabra fábula, me remitiría, y los remitiría a ustedes que me están escuchando, al pasado. Para empezar, al pasado personal, individual de cada uno. Cuando éramos pequeños, las fábulas nos hacían compañía. Eran una forma breve, llena de elementos deslumbrantes, animales que hablaban, sucesos mágicos o extraordinarios. A la vez, las fábulas cumplían con un propósito didáctico que respondía a un interés de los adultos. La célebre moraleja o enseñanza final que pretendía inculcarnos sabiduría para sobrevivir en el mundo. Pero esa forma narrativa remite también al pasado de la especie. Las fábulas son literatura popular del tiempo en que la humanidad era niña, cuando no había educación formal, cuando no había libros que enseñasen a vivir, salvo los religiosos en todo caso. Originada y difundida como parte de la tradición oral, la fábula llegaba a ser consignada por escrito después de gran rodaje. Darwinismo literario, de alguna manera, ¿no? La ley del relato más fuerte. Desde el dios africano Anansi, que quería ser dueño de todas las historias del mundo, pasando por las bestias inteligentes del esclavo Esopo, hasta llegar al moralista francés La Fontaine, aquel que escribió La tortuga y la liebre, tomando la anécdota de Esopo, eso es cierto, y también la historia del zorro que antes que admitir su fracaso desdeñaba las uvas por considerarlas verdes. Las fábulas que probaban su valía eran incorporadas, terminaban incorporadas al canon formativo de las nuevas generaciones. Algunos de esos relatos, algunas de esas fábulas milenarias fueron salvajes en su forma inicial y lo eran a propósito porque querían dejar en claro que el mundo al que los niños debían lanzarse también era salvaje. Con el paso del tiempo, cuando las historias dejaron de llegarnos de boca de padres y abuelos y la cultura masiva se hizo cargo de nuestra imaginación, muchos de esos viejos relatos fueron pasteurizados de un modo u otro. Pienso, por ejemplo, en la disneyificación
de algunas historias de Hans Christian Andersen. Pienso en La Reina de la Nieve, por ejemplo. Andersen, que vivió en el siglo XIX y que sigue siendo uno de mis fabulistas favoritos. Historias como El soldadito de plomo y La pequeña vendedora de fósforos no tienen happy ending, como suele ocurrir con tantas vidas reales. Ni siquiera La Sirenita lo tiene, víctima de dolores atroces que trasciende tan solo a partir del sacrificio por amor. Pero aunque las fábulas se disneyificaron, el mundo no lo hizo. O para decirlo de otro modo, las fábulas fueron reconfiguradas para volverse funcionales a una versión ilusoria de la vida, donde, al igual que propugnaban las religiones, bastaba un buen corazón para obtener recompensa al final o, si no había tanta suerte, en algún tipo de paraíso ultraterreno. Pero algunas fábulas consiguieron eludir esa reconfiguración. Pocos relatos describen mejor el tiempo que nos toca vivir que Las ropas nuevas del emperador, también del patito feo Andersen. El capricho de los poderosos y el sometimiento de los humildes hacen que demos por bueno un orden que no es tal. Hace falta que un niño se exprese con ingenuidad, con sinceridad, para que recién entonces empecemos a preguntarnos todos, ¿qué carajo estamos haciendo? ¿Por qué fingimos que las cosas son de una manera cuando no lo son? El género de la fábula fue cayendo en desuso con los siglos, volviéndose anticuado. Se lo relegó al arenero de la literatura infantil, a los dominios de las mentes ingenuas. Pero algunos autores modernos no perdieron de vista el poder mítico de su forma, de la forma de la fábula. Pienso, por ejemplo, en el George Orwell de Rebelión en la Granja. Pienso también en Kafka, en Franz Kafka. No son fábulas la metamorfosis con su protagonista devenido bicho repugnante que habla, y Josefina la cantora o El pueblo de los ratones con su artista incomprendida a la que imaginamos como una roedora. Pero en esos casos se trata de fábulas concebidas deliberadamente para adultos. Como el modelo original, transcurren en escenarios más arquetípicos que realistas y avanzan hacia una moraleja, solo que en este caso, como en tantas de las fábulas originales, no niegan la crueldad del mundo y a menudo concluyen con enseñanzas devastadoras. Todo esto viene a cuento de que llevo semanas prendado de un ciclo de canciones inspirado por una fábula milenaria de origen japonés. Se llama The Crane Wife y forma parte de un álbum concebido por una de mis bandas favoritas que se llama The Decemberists. Entre muchas razones, me gustan los Decemberists porque siempre fueron a contramano del mundo. Oriundos de Portland, Oregon, en los Estados Unidos, no son un grupo cool, ni mucho menos mediático. Se trata de gente que en un siglo XXI donde la música popular perdió instinto aventurero, eligió componer canciones largas y complejas, con cambios de ritmo, con letras narrativas de aliento literario. El álbum al que me refiero, The Crane Wife, es del año 2006, y además de las canciones basadas en la leyenda japonesa que les digo, tiene otras canciones, por ejemplo, inspiradas en La Tempestad, una de las últimas obras de William Shakespeare. Tiene una canción inspirada en la historia de un grupo paramilitar de Irlanda del Norte que se llama Los Carniceros de Shankill.
y hasta tiene una canción inspirada en el sitio de Leningrado, ¿no? ¿Qué es lo mínimo? Digo, toda esta mezcla de referencias literarias, históricas, es lo mínimo que uno espera, o por lo menos que alguien como yo espera, de una banda que adoptó como nombre el de una revuelta contra la Rusia de los zares, la revuelta de los decembristas en 1825, que por supuesto, como Dios manda, fracasó. The Crane Wife significa la esposa grulla. Una grulla, aclaro, es un ave zancuda, de cuerpo y pico largo, que se deja ver por todo el mundo, está repartida, aparece por todo el mundo, salvo, significativa excepción, en América del Sur y en la Antártida. Y para ser preciso, la esposa grulla de Crane Wife no es una canción, sino varias, que se articulan como algo parecido a una suite. Existen The Crane Wife 1, 2 y 3. Las compuso estas canciones y escribió el frontman de la banda, un tipo con mucho aspecto de nerd que se llama Colin Meloy, que además de guitarrista y cantante es un magnífico escritor. Tiene una saga de libros, así como para adultos jóvenes, que se llama Wildwood, que está siendo adaptada como película de animación stop motion por un estudio que se llama Laika, que es el estudio que creó bellas películas como Coraline, que imagino que algunos o algunas de ustedes conocerán bien, como Paranorman, y esta película basada en Wildwood, en el primer libro de la saga de Colin Meloy, se va a estrenar el año que viene. La versión de la leyenda japonesa que tomó Meloy para La esposa grulla es aquella que se llama, disculpen mi japonés, Tsuru Nyobo, y cuenta una historia muy simple. Una noche, un campesino oye lamentos desgarradores y acude a ver quién los profiere. Descubre que se trata de una grulla blanca, echada sobre un charco de sangre y con un ala atravesada por una flecha. El campesino se apiada de ella, se apiada de la grulla, la toma en sus brazos, la lleva a su humilde casa y la cura. Poco después, cuando la grulla ya está en condiciones de valerse por sí misma otra vez, este hombre la libera y al tiempo aparece en su umbral una bella mujer de la cual termina enamorándose y a la que desposa. Como la pobreza en la que los dos viven es extrema, ella se ofrece a producir tejidos para que su marido venda en el mercado. Para eso necesita dos cosas: un telar, que su marido le consigue, hasta acá la cosa suena lógica, pero también otra cosa, de naturaleza más caprichosa. La mujer le pide al campesino que no la observe, que no la mire mientras trabaja. Necesita, dice, hacerlo sin testigos. Y el hombre se lo concede. Ella se aplica entonces a la tarea y termina entregándole un tejido terminado que el campesino vende a cambio de una pequeña fortuna. Claro, engolosinado por esto de que el tejido que vendió valía mucho más de lo que esperaba ganar, el campesino empieza a presionar a su mujer para que teja más. Pero como además de codicioso es curioso, o si prefieren, incapaz de respetar la voluntad ajena, decide espiar a su mujer mientras teje y descubre que se trata de la grulla que había salvado, que adquirió forma humana para devolverle la gracia, para devolverle el favor enorme que le había hecho. Decidida a enriquecer
el tejido, de manera que sea mucho más valioso lo que sería un tejido normal, el ave estaba usando sus propias plumas, además de hilo. Se las arrancaba, aun a pesar de que eso la desangraba, la debilitaba. Pero entonces, al ver expuesta su identidad, o si prefieren, al entender que su marido no era digno del sacrificio, le dice que ya no podrá permanecer allí y levanta vuelo para nunca más volver. Esta es la forma en que Meloy recrea la primera parte de la historia. Esta es la letra, traducida obviamente, de la esposa Grulla I. Era una noche fría y la nieve cubría el suelo. Me ajusté bien el abrigo para protegerme de la lluvia. El sol se había puesto por completo. Soy un hombre pobre, no tengo fortuna ni fama. Tengo mis 2 manos y una casa a mi nombre. Y el invierno es tan largo. Y todas las estrellas caían a mi alrededor mientras posaba la vista sobre lo que había encontrado. Era una grulla blanca, una cosa indefensa, sobre una mancha roja con una flecha en su ala, que llamaba y gritaba así. Entonces la ayudé y vendé sus heridas. Cómo la sostuve debajo de la luna naciente. Y ella se levantó para volar lejos. Y todas las estrellas caían a mi alrededor, mientras posaba la vista sobre lo que había encontrado. Mi esposa, la grulla. It was a cold night, and the snow lay round. I pulled my coat tight against the falling down, and the sun was all down. The sun was all down. I am a poor man, I haven't wealth nor fame. I have my 2 hands and a house to my name, and the winter so long. Winter so long. And all the stars are crashing round as I laid eyes on what I'd found. It was a white crane, it was a helpless thing upon a red stain with an arrow in its wing, and it called and cried so. Called and cried so. And all the stars were crashing round as I laid eyes on what I'd found. My crane was
my crane wife. My crane wife, my crane wife. Now I helped her and I dressed her wounds. How I held her beneath the rising moon, and she stood to fly. She stood to fly away. She stood to fly. She stood to fly away. And all the stars were crashing round as I laid eyes on what I'd found. My crane wife, my crane wife. My crane wife, my crane wife. Da 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 Quiero revalorizar las fábulas porque amo el género en su forma cruda, inalterada, pero también porque encarna un tipo de relato opuesto a los que circulan por la Matrix digital. Las fábulas siguen siendo una destilación de sabiduría humana acumulada durante siglos. Hasta sus cultores más celebrados, los hermanos Grimm, La Fontaine, mi adorado Andersen, trabajaban sobre relatos de cuño folclórico, sobre tesoros de la cultura popular. En cambio, la inmensa mayoría de lo que nos ofrece Internet, y en particular las redes, es hojarasca, contenido funcional, concebido para ser relegado al olvido después de su uso. No sé si lo habrán notado. La mayor parte de los servicios que presta Internet empiezan funcionando como una extensión cerebral. Nos permite acceder en segundos a toneladas de información que no cabría en nuestros diminutos buñuelos. En la práctica, entonces, nuestra mente se acopla a la trama digital y rinde entonces como un supercerebro. Pero eventualmente, a consecuencia del uso repetido, deja de potenciar nuestras funciones intelectuales para comenzar a reemplazarlas. Esta semana me impresionó mucho un viaje en Uber que hice. Ya sé que hoy casi todos los conductores están atentos a la pantalla de su celular, que a través de aplicaciones como Waze les sugiere un camino, ¿no? Pero además, este señor había activado otra función que detallaba cada una de las maniobras que debía hacer, o por lo menos que la inteligencia artificial consideraba que debía hacer. Era una voz femenina, artificial obviamente, que lo compelía todo el tiempo. Doble en la esquina a la izquierda, gire en U, siga recto. El tipo, el conductor, estaba automatizado. No pensaba, se limitaba a ejecutar. Me pregunté si, después de escuchar a esa mujer virtual durante 10 horas,
su cerebro respondería pavlovianamente si la misma voz le ordenase otra cosa al bajar del auto. Podría ser un lindo capítulo de Black Mirror, ¿o no? Ya sé que si yo se lo plantease al tipo, él me aduciría razones de practicidad, ¿no? Digo, obviamente eso en muchos sentidos le simplifica la vida. Pero en los hechos, antes que hacer uso de ese servicio, ese conductor se estaba comportando como apéndice de una inteligencia artificial, como un accesorio antes que una mente independiente. Esta semana me topé con un posteo de Carlos Busquet, el escritor de Bajo ese sol tremendo y magnetizado. Busquet proponía en ese posteo una idea que me dejó pensando. Decía, en el futuro, la gente irá a la vida real para escapar de Internet. Se trataba de un posteo viejo, a la fuerza, era del 20 de septiembre del año 2020, porque Busquet murió muy joven, a los 50 años, hace ya 4 años. Pero las reflexiones de Busquet, aquellas que fue virtiendo sobre Twitter a lo largo de años, fluyen todavía por ese río digital como si estuviese vivo. De alguna manera, la lucidez de Busquet les ha concedido algo así como una sobrevida digital, sobrevida oracular, quería decir, ¿no? Como un oráculo, como alguien que o prevé cosas o parece estar hablando de cosas aun cuando él ya no está aquí, ¿no? De cosas que siguen vigentes aun cuando él ya no está aquí. Así como hay mucha gente que cree que todo, por demente que parezca, ocurrió antes en un capítulo de Los Simpson, somos muchos también los que creemos, acá en la Argentina por lo menos, que Busquet continúa hablando de lo que pasa aunque ya no esté. Menciono otro ejemplo que me crucé hace un ratito. Decía Busquet también por el 2020, los ricos necesitan de nuestra miseria porque de otra manera sienten que su plata no vale nada. No me digan que no es de estricta actualidad. Bueno, pero por lo pronto este presente nuestro ya califica como futuro respecto de aquella idea que Busquet lanzó hace 5 años, en el 2020. Y si esto es el futuro de Busquet, ¿significa eso entonces que la necesidad de escapar de Internet ya existe? Yo creo que sí. Por supuesto que no estoy sugiriendo desconectarse del todo. Esto, para empezar, complicaría el desempeño laboral de millones, entre los cuales me incluyo. Pero sí sugiero que empecemos a aprender a hacer un uso responsable, harto cuidadoso, casi homeopático, diría, de esa herramienta, de la herramienta de Internet, a la que además habría que reglamentar para beneficio, para cuidado de las generaciones por venir. Porque en este momento, en lo que llevamos de este siglo, la humanidad, por lo menos en Occidente, porque entiendo que en China hay otro tipo de regulaciones, la humanidad está usando Internet sin límite alguno y sin criterio, como se consume una droga. Y por eso mismo, como quien se encuentra en un estado de intoxicación constante, ha perdido la capacidad de distinguir entre la realidad y las alucinaciones que induce la ingesta. La gente está dejando de tomar decisiones claves y a la vez está tomando otras que alteran el curso de sus vidas y de vidas ajenas, a partir de esa fábrica de espejismos que son las redes. Hablamos de millones y millones de personas en el mundo entero que cuentan con que no bien cubran la distancia
van a disponer del agua de un oasis que nunca existió, que solo es visible en su cabeza o en su celular, que es casi lo mismo. Una viñeta que encontré esta semana grafica este dilema con un humor tan preciso como macabro, ¿no? Es una viñeta, un dibujo, que muestra a los clásicos 4 jinetes del Apocalipsis en plena cabalgata, ¿no? ¿Cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis? Por si no se acuerdan: guerra, hambre, pestilencia, es decir, enfermedad, por si quieren decirlo así, y muerte. Pero claro, irrumpe un 5.º jinete que se acerca al lomo de un caballo, pero celular en mano, y sorprendida, la muerte le pregunta: ¿y vos serías? A lo que el recién llegado le responde: mala información. Escapar de la adicción a Internet es condición para seguir siendo libres. Porque la fantasmagoría digital en la que estamos metidos hasta el cuello o hasta arriba de la cabeza funciona un poco a la manera de ese cuadro que pintó el Bosco, Jerónimo Bosco, a fines del siglo XV. Un cuadro, no era un cuadro solo, creo que son 4 en total, una serie que se llama El Infierno. Según el artista y también escritor John Berger, estas pinturas del Bosco, El Infierno, producen espanto porque muestran al Averno como un lugar claustrofóbico, fuera del cual no hay nada. Es una prisión, dice John Berger, dentro de la cual, cito textual, la inteligencia humana se ve reducida a la avaricia. Pero todavía no existe en el mundo, creo yo, la debida conciencia al respecto de lo que significa Internet, del poder que tiene sobre nuestras vidas. Insisto, en Occidente al menos, la mayoría de la gente está viviendo en el infierno digital como si no fuese un infierno, colocada todo el tiempo en un trip casi permanente, casi sin darse cuenta de que, como su noción de realidad, como sus prioridades, está dada vuelta. Mientras tanto, los que trabajamos para urdir un plan de escape, y estamos en etapa experimental, ¿no? Porque recetas establecidas todavía no hay. Toda herramienta que pinta promisoria, toda razón o excusa que nos ayuda a dejar de lado el celular y a producir una experiencia sensible a solas o con otras almas, la tomamos, obviamente, la sometemos a un proceso de ensayo y error. En estas circunstancias, claro, ¿qué otro remedio queda, no? Uno apela a los recursos que tiene a mano para desconectarse del mainstream. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora de alguna manera a modo de experimento? Al concentrarme e invitarlos a ustedes a concentrarse en una música y en una fábula. Porque la música, cuando es bella y rica, te mete dentro de una cápsula donde los males de este mundo dejan de hacer mella. Te extrae del devenir del tiempo, te extrae también del torrente de beats, te protege, te nutre, te salva. Y las fábulas contienen la clase de sabiduría que trasciende siglos y es inmune a las tecnologías, por invasivas que sean. Las fábulas vienen del fondo de la historia de la especie para advertirnos de cosas que siguen siendo tan válidas como cuando nos movíamos en carros e iluminábamos con velas. En la canción La esposa grulla 2,
El campesino agradece la llegada de la bella mujer que acepta amarlo sin hacer preguntas. Pero tan pronto descubre que además de ser su compañera de vida, ella puede convertirlo en un hombre rico, la actitud del tipo, la actitud del campesino, cambia. Deja de considerarse afortunado y empieza a exigirle cosas que no formaban parte del contrato original. Así lo cuenta Colin Meloy en la segunda canción. Esta es la traducción, mi traducción de la letra de La esposa Grulla 2. Mi esposa la grulla llegó a mi puerta bajo la luz de la luna, brillante como una estrella y demudada. La invité a pasar. Nos casamos y las campanas sonaron dulcemente para nuestra boda, y nuestra ropa de cama estaba lista cuando nos echamos encima. Que suene el lamento de la campana. Vean, está pintada de rojo. Suaves como una fontanela las plumas y el hilo. Les dije que Meloy es un escritor. Las fontanelas son como las uniones que existen entre los huesos del cráneo de los recién nacidos, cuando el cráneo todavía es plástico. Entonces son, digamos, como unas costuras de una enorme suavidad, ¿no? Por eso dice, suaves como una fontanela las plumas y el hilo que la esposa Grulla usaba para tejer. Y todo lo que pretendía hacer, dice el campesino, era quedarme con ella, mi esposa Grulla. Éramos pobres, nuestra suerte se evaporaba hora tras hora. Y cómo me prometió ella que podría recuperarla. Pero yo era codicioso, fui vano y la obligué a tejer en un telar frío, en una habitación cerrada, con plumón. Hay una curva en el viento y me desgarra el corazón. Hay sangre en el hilo y me desgarra el corazón. Mi esposa, la grulla. My crane wife arrived at my door in the moonlight, all star bright and tongue-tied. I took her in. We were married and bells rang sweet for our wedding, and our bedding was ready when we fell in. Sound a keening bell, see its painted red, soft as fontanelle, the feathers in the thread. All I ever meant to do was to keep you, my crane wife, my crane wife, my crane wife. We were poorly, our fortunes fading hourly, and how she vowed me she could bring it back. Sound a keening bell,
seats painted red, soft as fontanelle, the feathers in the thread, when all I ever meant to do was to keep you, my crane wife, my crane wife, my crane wife. There's a bend in the wind and it rakes at my heart. There is blood in the thread and it rakes at my heart. Rakes at my heart. 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 Me pregunté por qué me fascinaba esta fábula y no encontré una respuesta sino varias. Ese es uno de los poderes de la narrativa en general y del género fábula en particular. Funcionan como la piedrita que arrojas a un estanque. Una vez que terminaste de leer o de escuchar el texto, queda atrás, se incorpora a tu pasado, del mismo modo en que la piedrita, al hundirse en el agua, desaparece de tu vista. Pero entonces tiene lugar un efecto secundario. Sobre la superficie del agua y de tu conciencia, se produce la primera onda, en la forma de un círculo que se expande. Y a partir del mismo epicentro aparece otra onda y otra y otra, una especie de pequeño Big Bang. La primera onda que se me apareció en la cabeza me sugirió interpretar la esposa grulla en la clave del fenómeno de la vida. Casi todos podríamos reconocer cosas por las que deberíamos estar agradecidos de estar acá, experimentando la aventura de vivir. La buena salud, cuando la hay, obvio. Las necesidades básicas satisfechas, cuando lo están, obvio. Los afectos, el disfrute estético, la comunión con otros, la posibilidad de expresarse, de contemplar y hacerse uno con el mundo natural. Pero claro, los seres humanos tendemos a la insatisfacción. Somos una especie de barril sin fondo y siempre queremos más. Nos acostumbramos a lo bueno que tenemos y de repente nos parece poco, ¿no? O por lo menos insuficiente y empezamos a codiciar otra cosa. Pero bueno, querer más no está mal per se. Tratar de superarse, de desarrollarse, es válido, así como lo es tener ambiciones, siempre y cuando no sean desmedidas y uno las persiga sin hacer ni hacerse trampa. ¿Qué es lo que le ocurre al campesino de la fábula? En vez de disfrutar, de dedicarse a disfrutar de la compañía de su esposa reciente, aparte porque no es que habían transcurrido años, una esposa que lo aceptó como pareja a pesar de que era un campesino, un tipo pobre que vivía en una casucha en el medio del campo, el tipo se entusiasma con las telas excepcionales que ella produce, ¿no? Reitero acá lo de John Berger. En el infierno que diseñamos como prisión para nosotros mismos, la inteligencia humana tiende a verse reducida a la codicia.
Entonces el campesino deja de considerarla su amada, o por lo menos tan solo su amada, para empezar a concebirla como una pyme. Y entonces, como diría mi abuela, se queda sin el pan y sin la torta. Chau telas, chau fortuna, chau amor. La esposa grulla, la fábula de la esposa grulla, tanto como el ciclo de canciones de Colin Meloy, tampoco tiene un happy ending, pero deja una lección que a mí me parece valiosa y que creo que podemos capitalizar en varios ámbitos de la vida. Por ejemplo, no me costaría nada interpretar la fábula en clave política. En el campo popular, en estos días, en estos tiempos, hay unos cuantos que están actuando como el protagonista de la fábula, convencidos de que su prosperidad depende de que la esposa grulla siga encerrada, tejiendo la tela de la representación política para que ellos la capitalicen. Pero la vida, como la fábula, no funciona así. La representación política y el liderazgo que conlleva no son un objeto material, finito, que puede ser depositado en manos de otro, ni son algo transferible mediante documento ante escribano. La que fabrica la tela codiciada en la fábula es la esposa grulla, porque ella es la que puso el alma en la tarea, usando hasta sus propias plumas y desangrándose en el proceso. Y el pueblo valora lo que ella produce y por eso lo reconoce como una tela excepcional, infrecuente, de esas que solo se ven muy de tanto en tanto. Pero nunca faltan los tipos que creen saber más. Como dice una persona a la que admiro, hay gente que sabe mucho, pero no entiende nada. ¿Se acuerdan de aquel Angelós al que se consideraba la gran esperanza blanca, el heredero natural del liderazgo de Alfonsín en la UCR? ¿No se acuerdan? Bueno, a eso me refiero exactamente. Aunque existe un motivo, al menos, por el cual estaría bien que recordásemos a Angelós. Porque Angelós fue una de las razones por las cuales tuvimos que padecer 10 años de Carlos Saúl Menem. No querría saltearme las resonancias personales de la fábula, ¿no? Digo que pueden tener las resonancias individuales en la clave de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Digo, qué sé yo, ¿quién de nosotros no ha dado por sentado un amor para sorprenderse al perderlo y recién entonces lamentar el descuido, la desidia con que lo o la tratamos, ¿no? Pero lo que pretendo es cerrar esta pequeña reflexión interpretando la fábula en términos históricos. Pensar la Argentina como un país maldito, y la verdad que es una tentación, ¿no? Porque tenemos todavía, no sabemos por cuánto tiempo más, pero tenemos todavía todo lo necesario para ser felices, o al menos vivir vidas plenas. Tierras fértiles, miles de kilómetros de costa marina, aguas dulces, conveniente distancia de los territorios donde estallan todos los quilombos, ¿no? Tenemos también gran capital humano, tanto artístico como científico. Y sin embargo, cada vez que en nuestra historia surgieron
líderes que buscaron el desarrollo y una distribución más justa de los bienes que se producen en el país, el poder los convirtió en un blanco de tiro, lo cual es esperable, ¿no? La dinámica es así. Tiros que aguantaron y que soportaron durante mucho tiempo, hasta que terminó volteándolos la zancadilla de algunos que se consideraban propios, lo cual no debió ser así. Después, con la distancia que concede la perspectiva histórica, claro, decimos, qué barbaridad, y señalamos con el dedo a los antepasados, ¿no? A los que vinieron antes y a los que juzgamos como instrumentales a la pérdida de una gran oportunidad, ¿no? Claro, pensamos, por ejemplo, en la ingratitud con que se le pagó a San Martín, que terminó muriendo en el exilio. Podemos pensar también en la violencia con la que se desplazó a Perón, que de los últimos 29 años de su vida pasó 28 lejos del país. Esta gente a la cual durante algún tiempo se le permitió que urdiese la tela de su liderazgo político, hasta que esa tela de alguna manera se concretó y destacó, y aparecieron otros que pretendieron desplazarlos y quedarse con el tejido para sacarle provecho personal. Pero claro, cuando los tejedores originales dejaron de tejerla con su estilo y con su calidad inimitables, se acabó el negocio. Entonces nos desgarramos las vestiduras porque nos quedamos sin la prosperidad y también sin ellos y también sin nuestros líderes. Y entonces repetimos como el campesino de la fábula, todo lo que pretendía hacer era quedarme con vos, conservarte. Pero ya es tarde. En apariencia, al final de la fábula, el campesino lo perdió todo. Pero en la recreación de Colin Meloy queda algo que podría ser considerado una esperanza. Meloy sugiere que la experiencia del campesino no ha sido en vano, porque el tipo parece haber aprendido algo, una lección que por lo menos evitaría que volviese a cometer un error parecido. ¿Y cómo expresa el campesino que ha aprendido esta lección? Mediante un acto de contrición, tanto interna como externa, como visible. Eso es lo que repite en el estribillo de la canción final de La esposa grulla 3. Dice, I will hang my head low, lo cual significa, yo voy a bajar mi frente. Algunos desde la inseguridad pueden confundir este gesto con sumisión, pero no, porque la esposa grulla no demanda sumisión alguna, ¿no? Se trata, para mí, del gesto de la humildad por antonomasia, de la actitud de aquel a quien la experiencia le enseñó a no mear más alto que su frente. Tal vez sea eso lo que necesitamos los argentinos que soñamos con un país menos cruel. Un acto general, masivo, se podría decir, de contrición, a modo de exorcismo de toda nuestra historia, mediante el cual asumamos la responsabilidad de las oportunidades perdidas y nos comprometamos a no volver a ceder a la codicia de la pasión individual. Yo creo que todos necesitamos bajar el copete. Somos una gran promesa que nunca llegó a fruición y por eso debería desandar sus pasos hasta descubrir en qué parte del camino se extravió. Y ya que estamos, no estaría de más, además del gesto de contrición, expresar agradecimiento, ¿no? Una característica esencial a nuestra dignidad. Digo, también nuestras abuelas, nuestras madres decían eso, no digo que ser agradecido era buena educación, ¿o no?
y ser agradecido en especial con aquellos y aquellas que, más allá de los humanos errores que hayan podido tener, porque precisamente son humanos, nos han dado tanto y merecen una gracia acorde en vez de mordaza y exilio interno. Así concluye la fábula Colin Meloy en la canción La esposa grulla 3. Y bajo las ramas erguidas, completamente vestida por un sudario de nieve, su corazón no se había endurecido del todo. Cada pluma se desprendía de su piel hasta quedar desnuda, mientras adelgazaba. ¿Cómo estuvieron tan ciegos mis ojos? Y yo bajaré mi frente, bajaré mi frente. Under the boughs and ground, all clothed in a snowy shroud, she had no heart so hardened, all under the boughs and bound. Feather, it fell from skin, till threadbare she grew thin. How were my eyes so blinded? Each feather, it fell from skin. I will hang my low. I will hang my low. A gray sky, a bitter sea, a rain cloud, a crane on wing. Out beyond horizon, a gray sky, a bitter sting. Now we'll hang my low. I will hang my low. I will hang hang my head low. I will hang my head low. I will hang my head low. I will hang my head low. Big Bang. Temporada de lluvia emocional. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Big Bang. Belleza y virtud. Ahora sí, muy buenas noches a todos y a todas de manera formal. Bienvenidos, bienvenidas a este anteúltimo Big Bang aquí en la radio de EVE, en la radio de las madres. Subrayo lo de anteúltimo porque veo algunos mensajes que me están llegando. Y claro, y hay gente que tiene la sensación de que es el último, claro, porque el que viene es 26, ¿no? Pero bueno, está a caballo, digo, es después de Navidad, así que me parece que va a ser un buen momento, digo, como para cerrar este ciclo. Dios, qué calor. fue una especie de pequeña hazaña para nosotros. Digo, por si no lo tiene claro alguno, quien tocaba la guitarra de verdad era mi hijo Bruno, que es el que sabe lo que hace. Pero bueno, nos queda un buen rato todavía. Nos queda alguna otra fábula por delante. Nos queda La Voz del Indio. Así que tenemos para relajarnos un poco. Yo lo necesito, por lo menos. Y mientras tanto, digo por eso, mientras me relajo, escuchemos una vieja canción de Paul Simon a la que yo amo mucho porque lleva muchas décadas haciéndome sentir identificado. Es una canción que se llama Todavía Loco después de tantos años. I met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways, and I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years.
watch the cars. I fear I'll do some damage one fine day, but I would not be convicted by jury of my peers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy, still crazy, still crazy after all these years. Big Bang, contra todos los males de este mundo. Bueno, este es un libro de Tom Wolfe, al que le han adjudicado, a varios le han adjudicado la creación de lo que llamaron el nuevo periodismo, ¿no? Este libro se llama Las décadas púrpura y habla de distintas cosas, de la izquierda exquisita, cuando Leonard Bernstein recibía a los Panteras Negras hacia su casa y los convidaba con exquisiteces, hasta creo que hay un fragmento también de Lo que hay que tener, que habla sobre los aviadores y los astronautas, que la NASA se nutría de los aviadores, y los aviadores, los pilotos cargaban a los que eran astronautas porque decían que eran como monos, les ponían cosas para ver qué les pasaba, pero no manejaban nada. En cambio ellos manejaban esas bestias que son los aviones de combate. Bueno, y acá también, entonces, habla, creo que le llama, a ver cómo se llama el capítulo, el autobús o algo así, el autobús, sí. Sobre el viaje que se hicieron atravesando América, los Merry Pranksters, o sea, acá está traducido como los alegres pillastres. Que fue una turma de amigos, Cassidy, amigos de Ken Casey. Ken Casey es el autor de Algo pasó por encima del nido del cucu, o acá la película se llamó Atrapados sin salida. De todo esto hablaron con detalles maravillosos y atractivos el portugués que conduce este programa. Habla bien castellano, ¿vieron? Bueno, vamos a leer un trozo de... Están viajando en ácido, el bondi está todo pintado de flores, tiene comunicaciones de audio por todo, se puede escuchar la voz de todos, hay una cámara que enfoca la ruta, bueno, es un bondi para hacer una experiencia que se sale de madres más de una vez, ¿verdad? Y así iban las cosas, traqueteando a través de Alabama, y de pronto para Sandy, Casey es viejo y macilento, y el organizador, y se ve que Sandy baja la escalerilla del autobús, y ve que le mira y sabe, intersubjetividad, lo que está pensando Casey. Te distancias demasiado, Sandy, no estás en primera línea. Tenías que estar aquí traqueteando y saltando a través de Alabama, pero estás fuera del autobús. Y se acerca a Sandy, inclinado bajo el techo bajo del autobús, y a Sandy le parece un mono con aquellos poderosos brazos colgando como la masa. Y de pronto Sandy se levanta de un salto y se acuclilla en posición simiesca, agitando los brazos e imitándolo, y Casey rompe a reír y se echa sobre Sandy y le abraza. Aprueba, Casey, me aprueba, al fin he respondido a algo. Me he puesto en primera línea, aunque se trate de un resentimiento. He hecho algo mío, y en esa misma acción, exactamente como él enseñaba, se ha ido el resentimiento. Y estoy otra vez en el autobús, sincronizado. Siempre Casey. Y en esta oleada de euforia, Casey aprueba. Sandy supo que Casey era la clave de lo que fuese bien y lo que fuese mal en aquel viaje. Y nadie, ninguno de ellos, de los embarcados en el viaje, de los incluidos en la película, tendría nunca ni siquiera el deseo de acercarse a Casey y anunciar irrevocablemente: estoy fuera del autobús. Sería como decir: estoy fuera de esta cosa no formulada en la que estamos todos. Pensacola, Florida, 40 grados. Un amigo de Babs tiene una casita junto al mar. Y van allí. Pero el mar no sirve de nada. El calor hace olas en el aire como si fuese un radiador.
La mayoría de los pillastres se quedan dentro de la casa o en el patio. Algunas de las chicas están junto al autobús preparando carne a las brasas. Sandy está solo dentro del autobús en la sombra. El insomnio le mata. Tiene que conseguir dormir algo o mantenerse en movimiento. No puede soportar seguir allí despatarrado en medio del bondi con el corazón batiendo y batiendo. Se acerca a la nevera y coge el zumo de naranja. El ácido de Nueva Orleans, los 75 microgramos, no fueron bastantes. Es como si no hubiese tenido una buena subida en todo el viaje, nada. Demonios. Así que se echa un buen trago de ácido no autorizado y vuelve a sentarse. Le apetece experimentar algo bello y pacífico, allí adentro, encerrado, plácidamente solo en el autobús. Se coloca unos auriculares. El auricular izquierdo está conectado a un micrófono que hay dentro de la casa y recoge el primo de Casey, Dale, que toca el piano. Dale, pese a su aires pueblerino, ha estudiado música mucho tiempo y toca bien, y las notas llegan como gotas de amatista líquida vibrando interminables en la lisérgica atmósfera y es muy hermoso. El auricular derecho está conectado a un micrófono que recoge los sonidos de fuera de la casa, principalmente el chisporroteo de los fuegos de la barbacoa. Así el concierto de Dale y el crepitar del fuego resuenan en los grandes auriculares almohadillas que se cierran sobre su cabeza. El crepitar del fuego burbujea en su cráneo y las gotas de amatista cristalizan en vidrios rotos y luego en latón, un piano de latón. Los auriculares parecen crecer y crecer, inmensas cáscaras almohadilladas que parecen a punto de encerrar toda su cabeza, su cara, su nariz. Un ruido de amok lo domina todo, como si todo fuese a acabar aquí ahora mismo, dentro de este globo almohadillado. Pánico. Y salta del asiento. Luego se lo quita de un tirón, sale del autobús. Hay pillastres por todas partes al sol de la tarde, con sus camisas rojiblancas. Babs tiene el poder. Él dirige la película y está intentando filmar algo. Flautista lisérgico. Sandy mira alrededor. Nadie a quien pueda decírselo, a quien pueda decirle que ha tomado ácido por su cuenta y que aquello se está convirtiendo en un mal viaje. No puede soltarlo así por así, a las buenas, directamente. Corre al interior de la casa. Las paredes parecen saltar tan condenadamente próximas y los ángulos parecen sometidos a una extrema tensión, como si pudieran romperse. Jane Burton está sola en la casa, segregando su bilis. Jane es la única persona a la que puedo decírselo. Jane, dice, tomé un poco de ácido y me siento muy raro. Pero le cuesta tanto hablar. Las olas de calor van solidificándose en el aire, como las olas de la canica de cristal de un niño, y todas las perspectivas parecen haberse descompuesto, disparatadamente, elevándose primero y hundiéndose luego como en una sala de banquete de Tiziano. ¿Y el calor? Sandy tiene que hacer algo para despejarse y decide darse una ducha. Se desviste y se mete en la ducha y música de flauta Babs. La música de flauta sale pulverizada de la alcachofa de la ducha y el calor está dentro de él. Es como si pudiese bajar los ojos y verle allí ardiendo. Y baja los ojos y hay dos piernas desnudas y un torso que se alza hacia él y es como si lo viera por primera vez. Existen aparte de él como si fuesen de otro ser humano y hacen giros y ángulos extraños en medio de los flautines corrientes, protuberancias y procesos óseos nunca vistos antes, aquella carne, aquello extraño, y mira fijamente todo aquello y ya no es extraño, es su madre, y se ve de nuevo en aquel cuerpo, pero ¿qué es el cuerpo de una madre así? Y luego el de su padre, se ha convertido en su padre y su madre. No hay diferencia entre yo y tú dentro de aquella ducha de flautas allí en el litoral de Florida. Cierra el agua, se seca y la flauta cesa. Vuelve a ser el mismo de nuevo, protegido del pánico, ¿no entiendes? Y se pone la ropa y vuelve al salón. Jane sigue aún allí sentada. Demonios, habla con alguien. Jane. Situarse donde estaba. Jane, frente a su cara a un pie de distancia. Todo un sector de la habitación se eleva ante él y luego vuelve a situarse donde estaba. Jane, frente a su cara a un pie de distancia, luego otra vez allá en el sofá, luego elevándose de nuevo
todo balanceándose en el aplastante calor. Sandy, alguien quiere que él participe en la película. Bueno, lo que pasa es que el tipo está haciendo como una edición de imagen, como que estuvieran en ácido. Frente a su cara, a un pie de distancia, y luego otra vez allá en el sofá, y luego elevándose de nuevo, todo balanceándose en el aplastante calor. Sandy, alguien quiere que él participe en la película. Pillastres rojiblancos ardiendo al sol. Parece ser que a Babs se le ha ocurrido una idea para una parte de la película. En esta escena, Babs es el flautista multicolor y toca desmañadamente la flauta, y todos los chicos rojiblancos corren tras él en pintorescas danzas. Entregan a Sandy una camisa de pillastre. Él la rechaza, le sobra por todas partes. Tiene una longitud de kilómetros. Cuelga de él lúgubremente, como si su cuerpo estuviese disecándose al sol. En el sol, la camisa empieza a relumbrar bajo su cara, al sol, en explosivos rayos de claridad roja y de claridad blanco-plata, como si se moviese en medio de un aura de rayos violentos. Babs le indica su papel y él inicia un loco baile junto a un tendedero mientras se mueve la cámara. Persigue su propia expresión alucinada y siente que se elevan globos oculares y explota bajo sus párpados una luz blanca de vagos centelleos rojiblancos y plata. Y aquel calor insoportable, bailando como un loco al sol y en fila haciendo eses hacia un lado. El que nadie sepa que ha tomado ácido no autorizado pasa a ser para él algo de suma importancia. Puede confiar en Jane, aunque no sea lo más oportuno. Tiene que mantenerse frío. Chuck Casey desfila por el patio soplando una tuba, haciendo bum, 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 bum. Muy sonoro y profundo. Luego se acerca a Sandy y le mira y sonríe por encima de la boquilla del instrumento y sigue con su bob, bob, bob. Muy tierno y suave. Intersubjetividad. Él sabe y comprende. Y esto es maravilloso porque Chuck es una de las personas más maravillosas del mundo y Sandy puede confiar en él. Si pudiese mantenerse frío. Hay media libra de hierba en una lata junto al autobús y Sandy se pone a cuatro patas para ayudar y empieza a representar su papel al sol y sin darse cuenta da una patada a la lata y la hierba se derrama sobre la tierra cenagosa y marrón. Todo el mundo se altera y Hagen se agacha para intentar separar la hierba del polvo y Sandy se acerca también a gatas para ayudar y empieza a meter los dedos en el polvo intentando recoger la hierba, solo que empieza a hurgar y la tierra se hace cada vez más marrón y empieza a contemplar admirado su color, tan marrón, tan profundo, tan rico, hasta que cava por debajo de la hierba en el suelo y Hagen le dice: ¿qué demonios te pasa vos? Y Sandy sabe que debería apechugar y decir simplemente: es que he tomado ácido, ¿sabes? Y en esta tierra marrón es maravillosa. Y entonces lo superaría y todo sería claro y sincero, pero no puede, no es capaz de obligarse a hacerlo, de mostrarse del todo, y la cosa empeora. Casey llega con un balón de fútbol y un pulverizador de pintura fluorescente. Quiere que Sandy pinte el balón con el pulverizador y luego él y Babs y algunos más irán a jugar pasándoselo al oscurecer junto al mar. Y Sandy empieza a pintarlo, pero el balón y el brazo de Casey es todo uno y está pintando el brazo de Casey del modo más concienzudo y frío cuando Casey dice: ¿qué mierda te está pasando? Y en cuanto lo dice, sabe, lo cual de pronto es muy malo. He tomado ácido, dice Sandy, he tomado ácido y tomé demasiado y me está yendo muy mal. Queríamos reservar el ácido para el viaje de vuelta, dice Casey. Queríamos que nos quedase algo para las rocosas. No he tomado tanto, intenta explicarlo, pero empieza a sonar un disco de los Beatles por el altavoz y la música cae en el interior de su cabeza como una lluvia de agujas. Pero estoy muy mal. Casey parece exasperado, pero aún así intenta mostrar cierta condolencia. Bueno, mirá, no empieces en esto, escuchá la música. ¡Escuchá la música!, grita Sandy. ¡Dios mío, ayúdame! Sé lo que sientes, Sandy, dice Casey muy suavemente. He estado ahí también, pero tendrás que aguantarte, lo que hace a Sandy sentirse bien. Él está conmigo.
Pero entonces Casey añade: si te crees que voy a ser tu guía en este viaje, estás loco. Y se larga. Sandy empieza a sentirse muy paranoico. Se aleja separándose de la casa y llega a una especie de claro verde del bosque. Babs y la hermosa Gretchen están tumbados en el suelo a la sombra, holgazaneando, pero las piernas de Babs cambian y sus brazos se mueven, y las piernas de Gretchen cambian, y Sandy ve a Babs y a Gretchen en un estanque, nadan lánguidos, sabe que están en el suelo y sin embargo están en el agua, y dice: ¿cómo está? Mojada, dice Babs. Y maravilloso, es muy bonito, como si Babs supiese exactamente lo que había en su pensamiento, sincronización, y estuviese dispuesto a seguirlo. Aquí somos todos un solo cerebro y estamos todos en el autobús, después de todo. Y de pronto allí, en aquel claro de Florida, es como lo mejor de todo el mundo de los pillastres, de nuevo otra vez. Regresó a la casa al oscurecer. Entró en el patio y había en el cielo 1.000.000 de estrellas y diminutas bombillas de neón, y podía verlas entre las hojas de los árboles, y las calles parecían cubiertas de 1.000.000 de pequeñas bombillas de neón, y el autobús se convirtió en una escultura de bombillas de neón, millones de ellas fundidas para hacer un autobús, como toda una noche de polvo de neón, siendo cada partícula una bombilla de neón, y vibrando todas como un universo que fuese una inmensa y cordial cigarra de neón. Baja hasta el mar, donde están todos los pillastres, una pequeña cala, y todo está oscuro y tranquilo, y entra en el agua hasta casi la boca, lo cual le hace sentirse muy seguro y muy firme, tranquilo y bien, y mira las estrellas, y luego a un puente que se ve a lo lejos. Lo único que puede ver del puente son las luces que lo iluminan, hileras de luces que se elevan, se elevan, se elevan, y en ese momento llega deslizándose a través del agua Chuck Casey. Sonríe como un gran pez amigo. Chuck sabe y es muy agradable, y las luces del puente siguen subiendo y subiendo hasta que se funden con las estrellas, hasta que hay un puente que conduce directamente al cielo. As childhood died, the old year made the soldier reappear. The ocean burned night and day. As at the gate she prayed, why man am I worthy? Speak your word to me. Do 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 do. And dress shrouded in its cloak, how wherever brook and oak, all souls under all arms reign, made passage for the born again. Do 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 do. So look behind, look before, life knocking at death's door, and take to your dark head, Lord, forever bleed with the word. So look before, look behind, life and death all intertwined, and take to your dark head, Lord,
Big Bang. La belleza como deporte de contacto. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gire el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Big Bang. My beloved monster and me. Mi monstruo adorado. Me estaba riendo solo. Bueno, no sé si vieron por ahí la noticia que circuló durante el día de hoy de que la UBA anunció que le va a entregar un honoris causa al indio. No es la única universidad pública que lo va a hacer. Digo, hace algunas semanas lo anunció también la Universidad Nacional de José Cepaz. Así que yo creo que por eso, en estas próximas semanas, el indio va a ser honoris causa por partida doble. Pero me causaba gracia, digo, que había alguien ahí en internet que usaba, digo, a partir de esta noticia, tiraba una serie de posibles canciones que podían ser, por ejemplo, La recursada no es una cosa alegre, Un 4 para tu ansiedad, Nuestro estudioso juega al macheteado, Una piba con la remera de Fadu, Ubayón para el ojo idiota, Canción para promocionados, Final a las 9:56 y unos pocos finales pateados. Digo, me causó gracia. Digo, está bueno. Quien escribe esto es cruzdiablo, @francoma07. También encontré recién, me hacía reír, otro posteo de Busquet, de los que circulan por ahí, ¿no? Dice Carlitos Busquet, decía y sigue diciendo: pacto social es que los ricos tengan todo, nosotros nada, y que a nosotros eso nos parezca bien. Quería compartir, digo, como veníamos de fábulas, una breve fábula de Franz Kafka, a quien había mencionado al comienzo. Kafka, que hizo un maravilloso uso de la forma de la fábula, por supuesto pensando en un público más adulto, ¿no? Se percibe en el aire el relato, digo, cuando es un relato que tiene esta suerte de puesta en escena arquetípica, un relato que no sabes bien en qué tiempo transcurre, que no sabes bien en qué lugar transcurre, ¿no? Mejor como una especie de lugar idealizado, digo, más allá de
de lo puntual y más allá de lo histórico. Es una fábula maravillosa y terrible que quizás alguno de ustedes conozca ya y que se llama Ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso. Y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Y éste acepta todo, en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.
Días atrás se cumplieron 30 años del estreno de una gran película, esa película de Michael Mann que se llama Heat, que acá le pusieron, creo que Fuego contra Fuego, una de esas traducciones medio vergonzosas con las que suelen castigarnos. Pero bueno, Heat, o Fuego contra Fuego, como quieran llamarlo, una de los grandes policiales de las últimas décadas, de grandes thrillers protagonizados por Al Pacino y Robert De Niro, en lo que constituyó la primera vez que actuaban juntos frente a frente, porque técnicamente los dos formaron parte del Padrino 2, recuerdan, cuando Al Pacino seguía siendo de Michael Corleone y Robert De Niro interpretaba a Vito cuando era joven, pero claro, no tenían ideas, no tenían escenas juntos, ¿no? Y Heat tiene una escena, bueno, por un lado son antagonistas claramente, uno es policía y otro ladrón, pero además tiene una escena en un café nocturno que es una maravilla. Si no vieron esa película, por amor de Dios, ¿qué están haciendo? Por alguna plataforma está, seguro. Es una gran película, porque no es solamente un policial, es mucho más. Y ahora, no solo tiene sentido el recuerdo per se, lo tiene porque es una gran película, pero además, de alguna manera es fácil imbricar esto con la noticia de la filmación de Heat 2, que va a filmar Michael Mann, sobre una novela que publicó por eso en la última década, y que también tiene un recurso parecido al del Padrino 2, en el sentido de que vieron que el Padrino 2, por un lado, se va al pasado, como les decía, se va a la infancia y la juventud de Vito Corleone, mientras sigue en el presente de la película con Michael. Y con Heat 2 es un poco lo mismo. Por un lado la historia se va hacia atrás, hacia la juventud de los protagonistas, y por el otro lado se va hacia el futuro, siguiendo el destino de uno de los sobrevivientes de la banda de ladrones, que era el personaje que en Heat interpretaba Val Kilmer. Esta película, además de ser escrita y dirigida por Michael Mann, va a tener un hiper recontra mega fenomenal elenco, ya lo confirmó Leonardo DiCaprio, aparentemente estaría confirmado también Christopher Bale, también van a estar Austin Butler, Ana de Armas, Adam Driver, una especie de quién es quién de los mejores actores y actrices jóvenes del momento, así que la verdad que me da mucha mucha curiosidad y muchas ganas de que empiece a filmarse de una vez y poder verla. Mientras tanto, cualquier excusa para revisar Heat es bienvenida. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh,
Canada, and I sketched your face on it twice. Oh, you were in my blood like holy wine. Oh, and you taste so bitter, but you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. In a box of paints, I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time that you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you are in my blood like holy wine, and you taste so bitter, and you taste so sweet. I could drink a case of you. I could drink a case of you. Maravillosa Joni Mitchell cerrando la selección musical de esta noche en Big Bang, A Case of You, una canción en la que Joni recrea su breve romance con Leonard Cohen. Digo, Dios, qué personajes, qué pareja, ¿no? Y llegó el momento de despedirnos, se acabó el anteúltimo programa de Big Bang, este momento de agradecer a aquellos y aquellas que lo hacen posible, Bruno y Flavia en la producción, Gianfranco Maceo en la operación, Sebastián Mochola en el streaming, Violeta en las redes, gracias al Indio, digo, por su voz, digo, él estaba particularmente divertido el relato de hoy, y gracias a todos y todas ustedes por estar ahí como siempre. Queda un programa solo nada más, ¿no? Digo, que vértigo y qué dolor anticipado, pero bueno, la vida es así. Como vengo diciéndoles en estas semanas, no solo sueñen en colores, sueñen con los ojos abiertos y sueñen a lo grande, porque como dice el Indio, los sueños tienen que ser grandes para que uno no los pierda de vista. Los queremos mucho. Que tengan una feliz Navidad dentro de lo posible y nos reencontramos por última vez acá el viernes que viene. Chao.